Bienvenidos, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ed, bienvenidos a mi canal. Si bien es cierto, mi canal no es nuevo, esta serie de videos sí lo son. Y espero pues revitalizarlo un poco hablando de la banda The Warning. Como han visto en la miniatura, este es el tema que voy a tener en los siguientes videos. ¿Y por qué hablar de The Warning? Bueno, por dos razones principalmente. La primera es que ha estado haciendo mucho ruido últimamente la banda The Warning. Si bien es cierto, llevan ya más de 10 años de carrera musical, es hasta ahora, como ellas mismas dicen también, que están comenzando a ser reconocidas a nivel mundial. Principalmente debido al lanzamiento de su próximo álbum, que es, bueno, no sabemos el nombre del próximo álbum, pero que va a ser el quinto álbum de su carrera. Este año tiene que salir, bueno, es lo que han dicho, que muy probablemente este año salga el álbum número 5 de The Warning. Después de Keep Me Fed, que fue una gran catapulta para su carrera, este álbum promete ser algo completamente diferente y que mucha gente le está poniendo atención. Entonces, esa es una de las principales razones, es el tiempo perfecto para hacerlo. Y mucha gente ha venido a preguntarse quién es The Warning, quiénes son estas chicas, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen. Y un segundo motivo por el cual hacerlo es ese mismo. Mucha gente va a venir nueva a preguntarse quién es The Warning. Yo llevo aproximadamente unos, no sé, cuando salió el cover de Metallica, cuando ya tenían en el 2014, yo lo vi y me dije, como muchos de ustedes seguramente se habrán dicho también, este es el futuro del rock. El futuro del rock está bien en buenas manos con estas niñas. Pero como muchas veces ha pasado, ¿no? Que vemos un grupo de niños, jóvenes que están haciendo rock y pensamos, sí, todavía el rock tiene esperanza. A mí me pasó, vi el cover de Enter Sandman, pero luego les perdí la pista. Y ni siquiera me pregunté. Años después, escuché Narcisista. Por algún motivo me apareció no me recuerdo si fue en Spotify o fue en YouTube, pero me apareció. Y dije, estas son las niñas que un día tocaron ese cover de Enter Sandman. Entonces, ya tengo mucho tiempo siguiéndolas. Creo que fue en el 2022, 23, que les retomé el rumbo de seguirlas, ¿no? Y empecé a escuchar sus discos. Escape the Mind, 21st Century Blood, Error, y luego pues el más reciente, ¿no? Keep Me Fed. No, Queen of the Murder Scene, ya lo olvidaba, es uno de mis favoritos. Como les decía, mucha gente, a raíz del primer sencillo que lanzaron en febrero, que fue la colaboración con Teddy Swims y Karin Leon, Love to Be Loved, mucha gente empezó a preguntarse sobre The Warning. Y era gente que a lo mejor eran fans de Karin Leon, sobre todo, porque y él es un artista muy reconocido en México. Y empezaron a preguntarse quiénes son estas chicas con las que está colaborando mi artista favorito, probablemente se han dicho así. Y mucha gente pues no sabrá, no tiene ni idea de toda la historia de The Warning. Una de las cosas muy importantes de The Warning, que para mí creo que es importante, es su historia, no solo su música, sino la historia que ellas han tenido, porque es una historia muy, muy particular. Muy pocas veces se ve una historia así. Yo que pues soy cineasta, me apasionan las historias, las buenas historias, ¿no? Y la historia de The Warning es una historia que merece ser contada y merece ser vista.
Y yo sé que mucha gente que es parte del fandom de The Warning la siguen primeramente por su historia. Y luego ya la música, ¿no? Digamos, la música es con lo que uno se queda al final, ¿no? Entonces mucha gente no conocerá probablemente su historia. Y lo que yo intento con esta serie de videos es dar a conocer la historia de The Warning. También espero poder hablar de ciertas cosas que caracterizan a esta banda. Aparte de la historia, también la música, por qué hacen la música que hacen, bueno, por qué la hacen, y el significado que tiene para algunos de nosotros, que somos los The Warning Army, ¿no? Hay muchos canales, principalmente en inglés, que han hablado ya sobre la historia de The Warning. Hay documentales sobre The Warning, un montón. Voy a tratar de dejar en la descripción del video links de esos documentales que son buenísimos. En español también hay alguno que otro por ahí. Y yo los invito a quienes no conocen a The Warning y vinieron a parar a este canal, que también los vean, porque hay mucha información. Yo trataré de ser lo más veraz posible, lo más correcto posible también. Yo sé que muchos de los miembros de The Warning Army me corregirán si tengo algún error, definitivamente. Trataré de hacer algún video también en inglés. No es muy fuerte el inglés, pero trataré de hacerlo también. Je vais faire un petit salut à mes amis de Warning Army France. Moi, je parle français, alors probablement je pourrais faire une vidéo en français. Entonces, lo que decía es que yo hablo francés. Seguí el canal de The Warning Army France y a lo mejor haga algún video en francés. A lo mejor, no lo sé. Por el momento vamos a dejar por acá el video. Pondré alguna cosa por ahí relevante sobre lo que vamos a hablar. Pero principalmente, como les digo, la historia de The Warning. Y poco a poco hablar de la música de The Warning. Hay mucho material. Mucho. Gracias a ellas que han documentado toda su historia, es un poco más fácil para quienes queremos dar a conocer su historia, ¿no? Y nos podemos equivocar menos, porque están ellas mismas para contarla. Pero como es mucho lo que han hecho, pues vamos a tratar de resumirla en diferentes videos. Así que pues yo los invito a que vean mi próximo video, en donde vamos a empezar a hablar de la historia de The Warning. ¿Cómo fue que comenzaron? ¿Quiénes son ellas? No les pido que le den ni like, ni que se suscriban, ni nada. Eso pues no es tan importante. Una cosa sí, si saben de alguien que ha empezado a escuchar The Warning y quiere conocer a The Warning, o ustedes quieren recomendarle The Warning a alguien, eso sí, pueden enviarle este video. Voy a tratar de subtitularlo también para la gente de habla inglesa o de cualquier otra región, si no hago un video en inglés, para que también pueda llegar a otra gente. No es que yo tenga la verdad o sea lo más correcto, pero estoy poniendo mi granito de arena. Como Rudy, el manager de The Warning, dice en alguna entrevista que ha hecho, cuando él se dio cuenta de quiénes eran, él quería pues poner su granito de arena para darlas a conocer. Si todos hacemos lo mismo también, no solo le haremos el día feliz a otra persona, sino que también estaremos expandiendo el universo de The Warning. Muy bien, amigos, vamos a dejarla por aquí y no olviden siempre de recomendar a un amigo The Warning.